Así que hay un acceso corto para encontrar la tasa de decay, y la media vida t a medida que descubrimos en los problemas anteriores, kxt fue igual al registro natural 2, para que nos permita encontrar rápidamente la tasa de disminución o la media vida. Si quiero encontrar la tasa de disminución, podría tomar el registro natural dividir por media vida. Si quiero encontrar la media vida, que es igual al registro natural 2 dividido por tasa de decartación. Vamos a aprovechar esa fórmula. Plutonium 239, un producto común de función reactor nuclear, puede ser mortal a las personas expuestas. Si la tasa de disminución es de 0.0028% por año, ¿cuál es su media vida? Así que queremos conocer la media vida t. Será igual registro natural 2 dividido por k, así que la única captura aquí tiene que tener cuidado y asegurarse de convertir el porcentaje de la tasa de disminución en su forma decimal. Entonces tendríamos 0.000028. Aviso de que a una tasa muy lenta. Ahora, ya calculé esto para ahorrar un poco de tiempo, y es de 24.755.26 años. Entonces, para algo que es tan mortal para los seres humanos, es desafortunado que se demore tanto en descomponerse, de modo que si estuviéramos expuestos a él, sería seguro de nuevo. Un último ejemplo, después del nacimiento de su hija, dos padres quieren hacer una inversión inicial de P0 que crecerá $10.000 australianos para el 18 grados cumpleaños del niño. El interés se compone continuamente al 6%. ¿Cuál debe ser la inversión inicial? Utilizaremos la fórmula P igual P no XP para la potencia de KT. Necesitamos encontrar P0 o P no, que se llama el valor actual. Queremos tener $10.000 en el futuro. Entonces ese es nuestro valor de P. Queremos saber qué debe ser la inversión inicial para obtener esos $10.000. Sabemos que nuestra K es 6% o 0.06, y nuestro tiempo. Desde que quieran que el niño tenga el dinero en su 18 grados cumpleaños, que sería 18 años más tarde. Echemos un vistazo a la situación gráficamente por un momento. Esencialmente lo que está pasando, si volvemos al crecimiento exponencial por un momento, 18 años en el futuro quieren tener $10.000. Y en el momento cero, la pregunta es, ¿cuál debe ser la inversión inicial, para que si crece exponencialmente después de 18 años, terminaremos con $10.000? Bien, así que si volvemos al problema ahora, y tratamos de resolver esto para P0, primero necesitamos evaluar E elevado a este poder. Ya he encontrado el valor de E, aumentado a la potencia de 0.06 por 18, y que sale a 2.9447. Así que para encontrar P0, simplemente necesitamos dividir. Así que nuestro valor actual será $3.395.93. Esta es la cantidad que deben invertir hoy. Tener $10.000 18 años desde ahora. Gracias por sintonizar y que tengas un buen día.